Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vámonos al libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz. ¿Y le dio a luz qué? Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y en aquel día quebraré en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar. En el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá e Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel ¿será qué? Grande. Aquí nos encontramos con la introducción al libro de Oseas y con conocer lo que es la introducción del concepto de este libro. Este es un libro muy interesante. Un dato así de esos curiosos: en este libro es la única parte donde usted encuentra que Dios le dice a alguien: vaya y cásese con otra persona. El único lugar de la Biblia donde Dios le dice: vaya y cásese con esta persona. Y como ustedes notan, no era como alguna elección que uno quisiera hacer, ¿no? ¿Qué clase de mujer le mandó a casarse? Dice una fornicaria en la versión Reina Valera 60, pero la palabra que se utiliza para fornicaria es una palabra que es de amplia traducción. Hay en otras traducciones que dice: cásate con una prostituta, con una mujer que se dedica a vender su cuerpo. Dios la manda a Oseas allá porque Dios tiene un mensaje para Israel. El propósito de matrimonio de Oseas no era para que él tuviera esa compañía, esa ayuda idónea, para que él pasara los días de su vida acompañado. No, era porque Dios tenía un mensaje para Israel. Oseas estaba ubicado en el reino del norte. Recuerden que desde Salomón en adelante, Israel quedó partido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur eran la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y en el reino del norte encontramos las demás 10 tribus de Israel. Por eso el reino del norte se conocía como Israel y el reino del sur se conocía como Judá. Oseas opera en la sección de Israel. El mensaje que le va a dar en todo el libro de Oseas es para el rey de Israel, que en este caso es Jeroboam, hijo de Joás. El reinado de Jeroboam fue un reinado muy largo. Pasaron 4 reyes de Judá y él estuvo todavía como rey en Israel. Como rey permitió muchas cosas. El reino del norte era un reino con muchos problemas. Y ahora vamos a ver un poco más de cuál era la situación de por cuál Dios les envía este mensaje. Entonces Dios le dice: ve y cásate con esa mujer. Con esa mujer tiene ¿cuántos hijos? A ver, ¿hicieron bien la cuenta? ¿Cuántos hijos? 3 hijos. Al primero, ¿cómo le puso? Jezreel. Al segundo le puso Lo-Ruama. Y al tercero le puso Lo-Ami. Los 3 nombres son un juicio de Dios sobre Israel.
Dios le está diciendo a Israel que vendría un juicio, vendría algo sobre ellos, porque ellos necesitaban corregir sus comportamientos. Ahora, el capítulo termina con una promesa. Termina diciendo, con todo lo que se viene, ellos serán como la arena del mar, que no se puede contar. Dios está reiterando la promesa que le dio a Abraham. ¿Se acuerda que se lo dijo a Abraham? Y tu descendencia será como la arena del mar. También les dice que en el mismo lugar que se les fue dicho que ellos no serían el pueblo de Dios, en el mismo lugar Dios les dirá, vosotros sois mis hijos. Ya no les llamará pueblo, sino que les llamará ¿qué? Hijos. Y dice que se levantará un solo rey en medio de ellos. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando este mensaje. Leamos al capítulo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día que nació y la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras de mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, las secaré con seto y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Aquí tenemos que entender aquí ya entramos en lo que es poesía pura. Dios les está hablando en un lenguaje poético al pueblo, él está utilizando una metáfora. Está utilizando el lenguaje de la esposa de Oseas, quien era una ¿qué? Prostituta. Muy bien, les está diciendo, ustedes Israel son esa prostituta. ¿Por qué? Israel cuando nace, Israel cuando arranca, es una nación pequeña, es una nación casi insignificante, pero que está muy bien ubicada geográficamente. Muchas otras naciones querían venir e invadirla, y en cada vez que ellos estaban en problemas, Dios los salvó. Pero cuando estaban bien, ¿qué hacían ellos? Iban tras las naciones vecinas, tratando de hacer alianzas para tener más comodidades, ya fuera económicas o militares. En el caso preciso, ellos habían hecho una alianza con Egipto y una alianza con Asiria. Estas alianzas habían sido hechas para que ellos se sintieran protegidos cuando Dios había sido su protector. Por eso Dios les dice, ellas me abandonaron, hablando de Israel, ella me abandonó y se fue tras sus clientes, tras los que estaban dispuestos a pagar algo por ella, y se entregó totalmente a ellos. Se entregaron a Egipto, se entregaron a Siria, y no solo a eso, sino también a sus costumbres. Por raíz de esto, ¿qué hará el Señor? ¿Qué iba a hacer Dios? Enseñarles. ¿Cómo les iba a enseñar? Dice, voy a colocar espigos, voy a hacer todo tipo de cerco para que ellos no puedan llegar a donde sus amantes. Iban detrás de cosas cuando Dios se los había dado absolutamente todo. Continuemos en la lectura, versículo 8. Y ella no me reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino, que había sido dado para cubrir su desnudez. Y ahora yo descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides, sus higueras, las cuales dijo, mis salarios son salario de que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral.
y la comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras los amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Cuál es la denuncia de Dios hacia Israel? Dios les había dado todo, aún les había dado el oro y la plata, les había multiplicado el oro y la plata que ellos le iban a ofrecer a los otros dioses. Y aparte de eso, ellos se fueron tras de eso, tras de las cosas, se olvidaron de Dios por ir tras las cosas. Y de la misma abundancia que Dios les dio, se hicieron viñedos. ¿Y qué decían? ¿Este viñedo de quién es? ¿De Dios o mío? Dice el texto, ella dice que ese viñedo es de ellos, que se lo ganó con su salario, pero ese viñedo no es de ellos, sino que es de quién. Porque todo le pertenece a Dios. Era Dios quien les había permitido estar ahí. ¿Y qué hicieron ellas? O ella, entre comillas, de lo que Israel se adueñó de lo que era de Dios. Hasta aquí la escena es un poco desoladora. Hasta aquí la escena es una escena de juicio y de castigo de parte de Dios para el pueblo. Pero de nuevo, una vez más, el capítulo termina con esperanza. Versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Preste atención, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo, y te desposaré conmigo, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué sucederá? Conocerás a Jehová. Aquí Dios está hablando que el pacto antiguo, ¿qué es el matrimonio? ¿Es un pacto o no? El matrimonio, levante su mano y diga conmigo, el matrimonio es un pacto. ¿Qué es el matrimonio? Entonces aquí estamos leyendo cómo Dios está utilizando la misma figura del pacto para decir, como Jeremías capítulo 31 dice que haré un pacto nuevo con la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo? El pacto antiguo quedará anulado, o ya quedó anulado, no porque Dios lo anuló. ¿Quién lo anuló? Ella misma, Israel, porque hizo todo lo contrario a lo que el pacto decía que debían haber guardado. Ahora Dios le hará un nuevo pacto, y este pacto será en justicia, en bondad, en misericordia. Este nuevo pacto será con fidelidad. Este pacto se está refiriendo al maravilloso pacto de la gracia, cuando Jesucristo vendría y traería todo esto que menciona. Dice que traería ¿qué? Justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dígalo conmigo: justicia, juicio, bondad y misericordia. Pasemos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 encontramos una verdad impresionante. Este capítulo son solo 5 versículos, es un capítulo corto. Vamos a leerlo. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a los dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Acá encontramos una oportunidad perfecta para acudir a otra traducción. Quiero leerle la Nueva Traducción Viviente en este capítulo. Escuche lo que dice esta traducción. Entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. El amor de Dios para con sus hijos es tan grande
que aun cuando Israel, como dice el texto, le fue infiel porque después de haberse casado, la esposa se le fue de la casa. Y se le fue no a vivir sola. ¿Se fue a qué? A prostituirse. Y cuando va a prostituirse se coloca bajo el mando de alguien y ese alguien tiene una deuda, ella tiene una deuda con este alguien. ¿Qué sucede en ese momento? Mire lo que dice el versículo 2. Volvemos a la versión, a la Reina Valera. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 omer y medio de cebada. ¿Qué le tuvo que hacer Oseas? Tuvo que ir y ¿qué? Comprarla, tuvo que pagar para que ella pudiera volver con él. Tuvo que pagar el precio que costaba para poder que ella volviera a él. Aquí estamos viendo lo maravilloso del plan de Dios para con el pueblo de Israel, pero también para con la humanidad entera. Porque en esta figura vemos el amor de Dios. ¿Quién de ustedes, después de toda esta historia, iría y pagaría de nuevo para volver a tener a su esposa en la casa? Yo creo que muy pocos hombres, leyendo la historia de Oseas, dirían: yo haría lo que hizo Oseas. Es más, Oseas no lo hace porque él quiere, Oseas lo hace porque Dios se lo manda a hacerlo. Oseas va a rescatar a su esposa y para poderla rescatar él tiene que pagar un precio. ¿Qué sucedió con nosotros? Nosotros nos alejamos, nos apartamos de Dios. ¿Y cómo estábamos nosotros? Pregunta. Antes de conocer a Dios, ¿cómo estábamos? ¿Estábamos bien? ¿Cómo estábamos? Mal. Y el practicar el mal generó una deuda, porque la paga del pecado es la muerte. Teníamos una deuda con el pecado que solo se pagaba con la muerte. Así como la prostituta tenía que pagar un precio para poder salir libre, nosotros teníamos que pagar un precio solamente por el pecado y era la muerte. Era lo único que se podía pagar. Pero en ese gran amor de Dios para con nosotros, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él viniera a la tierra, hiciera su obra, fuera a buscarnos, como Oseas fue a buscar a su esposa que estaba en prostitución, porque eso fue lo que hicimos, nos prostituimos buscando nuestros placeres. Nos entregamos al mejor postor. Nos entregamos a la droga, nos entregamos al sexo, nos entregamos al robo, nos entregamos a la mentira. Al que ofreciera más, por ese nos fuimos. Pero quedamos bajo esclavitud. Pero gracias a Dios que vino Cristo y pagó mi deuda. Vino Cristo y Él murió para que yo no tuviera que morir. Aleluya. La muerte de Cristo pagó por mi deuda. Cristo pagó por mi rescate. Ese aplauso es para Jesús, se lo va a dar como Él se lo merece. Aleluya. Mire cómo termina diciendo el capítulo 3 y vamos al versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y ¿qué sucederá? Léalo fuerte, ¿qué sucederá? Buscarán a Jehová su Dios y ¿a quién? Y temerán a Jehová y su bondad en fin de los días. ¿Quién es el rey David? ¿Por qué Israel iba a buscar al rey David si el rey David fue, aunque fue rey de todo Israel, su descendencia era sobre Judá, no sobre el reino del norte? Aquí no se está refiriendo al rey David literalmente, se está hablando de la descendencia del rey David, que habría un rey muy significativo del linaje de David. Su nombre, Jesús de Nazaret, el hijo de David. Todos se unirían alrededor de él. Y esto es una profecía mesiánica, una profecía que apunta a lo que Dios va a hacer con su pueblo. Creemos que, como dice la palabra, toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los señores, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de los señores? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué entendemos de esto? Número uno, entendemos el plan de salvación de Dios para con nosotros. Jesucristo pagó mi deuda. Levante su mano y dígalo conmigo. Jesucristo pagó mi deuda. Una vez más. El día de ayer, organizando todo para el mensaje, encontré un video de un predicador y me da una ilustración impresionante y la quiero compartir con ustedes. Algún día llegaremos al cielo. Y cuando usted llegue ahí, bueno, eso como que solo van 5, ¿no? Algún día llegaremos al cielo. Listo, ya me estaba asustando. Por eso me quedé como en shock. Y cuando lleguemos allá, supongamos que hay un ángel en la puerta y le pregunta: ¿usted por qué va a entrar al cielo? Si la respuesta que usted da inicia con porque yo, cualquiera que sea lo que siga al frente, por ejemplo, porque yo creí en Jesús, porque yo hice buenas obras, porque yo ayudé al pobre, porque yo serví en la iglesia, porque yo fui todos los domingos, porque yo di mis diezmos, porque yo fui generoso. Todo lo que empieza con porque yo, posiblemente te va a inhabilitar de entrar al cielo. Porque no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos dé el ingreso a la presencia del Señor. No la hay. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Si alguien nos pregunta por qué razón podemos entrar, no es porque yo, es porque Dios en su infinito amor y misericordia envió a Jesucristo a morir por mi pecado, y por la sangre de Cristo, por su muerte, yo puedo entrar a la presencia de Dios. Es porque Cristo hizo la obra primero, es porque por gracia, porque Él, por iniciativa de Dios, somos salvos por medio de la fe. Sí, requiere una acción, pero la acción no se podía dar si Dios primero no hubiera hecho ese plan. Yo alabo a Dios por su obra maravillosa. Yo alabo a Dios porque aun cuando no lo merecía, Él abrió el camino para nosotros. Vamos y le des aplauso al Señor bien fuerte. Amén. Gloria a Dios. Quiero entrar en un subtema que es importante, y es la razón por la cual estaba el enojo de Dios contra el pueblo de Israel. ¿Me regala 5 minutos? El que calla otorga, me dicen por ahí. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 6. Bueno, vamos a leer el versículo 1, versículo 1. Oseas capítulo 4, versículo 1. Aquí entramos en la controversia de Dios con Israel. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, ¿por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? ¿Por qué razón? Dígalo fuerte conmigo. Porque no hay verdad, número 2, ni misericordia, ni 3, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cuáles son las 3 razones por las cuales Dios contiende? No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. Vamos a ver los 2 primeros muy brevemente porque quiero enfocarme en el tercero. Número 1, no hay verdad. En el pueblo de Israel había un problema, y no pequeño, y era que se estaba faltando a la verdad. A la hora de administrar la justicia, cada uno presentaba su caso y el juez, Habacuc capítulo 1 nos lo dice, torcía la justicia. En otras palabras, le daba la razón al que no tenía la razón. Esto era porque se faltaba a la verdad. Diga conmigo, ¿se faltaba a qué? A la verdad. Se lo hablo de esta manera. Hay personas que dicen, pastor, eso es mentira. Sí, para mí eso es mentira. Pero estamos en la época donde queremos dar significado a nuevos términos, porque todo es diferente, ¿cierto? ¿Ha visto usted un joven agarrado de la mano con una muchacha, dándose besitos, haciendo todo lo que los novios hacen? Y usted les pregunta, ¿ustedes son novios? ¿Qué dicen? No, ella es mi amiguita.
No es amiga, sino que es amiguita. Son novios, pero como no se quieren decir novios, se inventan otro nombre. Lo mismo pasa con la mentira. Para no decir que son mentirosos, ahora decimos, no, es que damos otra versión de la verdad. O mentiras blancas, es que le llaman algunos, ¿no? Todo lo que sea mentiras piadosas, todo lo que sea faltar a la verdad, es una mentira. Y a Dios no le molestaba la mentira, le molestaba era la falta de la verdad. Uno de los principios bíblicos que debemos tener los creyentes en Dios es que Dios es un Dios de verdad. Y como hijos de Dios debemos hablar la verdad. La verdad debe permanecer en nuestros labios. Debemos de hablar con la verdad, siempre con la verdad. No puede hacer falta la verdad en nosotros. El pueblo carecía de verdad. Número 2, el pueblo carecía ¿de qué? De misericordia. No había misericordia. La ley de Dios estaba diseñada para tener misericordia de la gente que estaba necesitada, para tener misericordia de aquellos que estaban pasando un mal momento, para tener un sistema donde se pudiera ayudar a aquellos que tuvieran una situación difícil. Pero al contrario, lo que encontramos con Nehemías, cuando ellos regresan del cautiverio a la tierra, es que aún la gente menos favorecida, los que tenían recursos, les prestaban dinero y luego les quitaban sus tierras, dejaban a la gente sin heredad. Había un problema muy serio donde hacía falta en la misericordia dentro del pueblo. El Señor les dice en el capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué les dijo el Señor? Porque misericordia quiero y no sacrificios. Dios ama la misericordia. Dios quiere que practiquemos la misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer, dijo Jesús. Porque tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me diste vestido. Estuve en la cárcel. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a la cárcel a visitar a alguien, a llevarle la palabra? Eso es misericordia. Todos tenemos que tener como parte de nuestra labor cristiana ir a visitar a los presos, ir y visitar a los enfermos en los hospitales, en las casas. No es solamente trabajo para los pastores. Es Jesús el que nos dijo que teníamos que hacer eso. Y esto me lleva al tercer punto, que ¿qué es lo que dice el texto? Número 1, no tenían verdad, no tenían misericordia y no tenían ¿qué? Conocimiento de Dios. Diga conmigo, conocimiento de Dios. ¿Qué era lo que más no tenían? Conocimiento de Dios. ¿Qué es conocimiento de Dios? La palabra que se utiliza aquí, la raíz de esa palabra es la palabra hebrea yadá. Diga conmigo, yadá. ¿Qué es yadá? Conocer, pero no en el conocimiento intelectual. Se puede utilizar en ese contexto, pero el contexto que estamos no aplica. ¿Por qué? Pregunta, ¿Israel conocía a Dios o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Israel sabía de Dios? Claro. Es más, ellos seguían practicando los sacrificios. Dentro de las denuncias que Dios les da, está de que tanto le llevaban sacrificios a Baal como que le llevaban sacrificios al templo. O sea que ellos conocían de Dios. ¿De qué conocimiento está hablando? ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano, los casados. A ver, ¿quién tiene más de 40 años de casado? Levanten la mano, los que tengan más de 40 años de casados. Perfecto, ya está Lesbia y mi hermano, ahí se me da tu nombre, Eduardo. Ponte de pie, Eduardito, y ponte de pie, Lesbia. ¿Cuántos años de casados? 49 años de casados. Pronto vienen las bodas de oro, un aplauso para ellos. Eso. Qué bendición tenerles con nosotros. Pregunta Eduardito, no se me siente, Eduardito, no se me siente. A ella sí es la sentadita. Cuando algo le pasa a Lesbia, que ella no se siente bien, ¿ella se lo tiene que decir a usted? ¿Por qué? Ya él la conoce, ¿cierto? ¿Usted conoce a su esposa o no? 49 años de estar juntos, él la conoce. Pero no es que la haya conocido, que haya leído un libro sobre ella. Porque el libro de Entender para las Mujeres,
Y mire que las mismas mujeres están diciendo que no hay ese libro, no existe. La biblioteca departamental le quedaría boba para el libro. Él la conoce porque ha convivido con ella. Ha estado cerca de ella, no por 1 año, 2 años, 49 años. 49 años. ¿Se conocen o no se conocen? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí, gracias Eduardito y Lesbia. A ese conocer es que se refiere la Biblia. No es al conocer intelectual, porque la verdad el conocer intelectual no nos ayuda mucho. Mire por ejemplo el problema con la educación el día de hoy. Nuestros profesores tienen títulos a más no poder. Pero ¿cómo está la educación el día de hoy? ¿Estamos educando hijos? Mi mamá sin un título universitario, no tenía ni un universitario y me educó. Ya no sabemos educar a nuestros hijos. Más sabemos, pero menos. Qué interesante, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día con Dios? Yo recuerdo cuando empezamos, buscar o comprar una Biblia no era fácil. Yo vendía las Biblias, yo estaba a cargo a veces de la librería en la parte de atrás, y las Biblias valían 15,000 pesos. Pero no 15,000 de hoy, 15,000 de allá del 94, del 95, 15,000 pesos en esa época. ¿Era plata o no era plata? No, 60,000, 70,000 pesos de hoy. Y aún así la gente se esforzaba y la compraba y andaba con ella. Tenía un hermano, me acuerdo, el hermano Farley Muñoz, taxista. Toda la semana me pedía una caja de Biblias porque su misión era predicarle, y a cada persona que está en el taxi le regalaba una Biblia. Se subía, le predicaba y le daba una Biblia. A esos precios. Al que quiere leer la Biblia, ¿cuánto le cuesta el día de hoy leerla? Usted solamente abre su dispositivo móvil y coloca la cita bíblica y ahí le aparecen 50 versiones de la Biblia. Vaya al Play Store o al App Store de Apple, vaya a cualquiera de las 2 tiendas de aplicaciones y coloque Santa Biblia o Biblia Reina Valera. ¿Cuántas Biblias gratuitas le salen? Y es cuando menos conocemos a Dios. ¿Por qué razón? Porque el conocer no es solamente apelar al intelecto. El conocer no es solamente profundizar en el conocimiento, en una cosa, y no es que sea malo, tenemos que hacerlo, tenemos que profundizar. Pero el conocer a Dios es el de estar con Él, el de tener intimidad con Él, el de sacar tiempo para orar, para leer su palabra. Eso es conocer a Dios. ¿Cuántos han escuchado a José Ordóñez? En estos días veía uno de los monólogos que él tiene, y en una de sus rutinas él hablaba, dice que la iglesia en la puerta tiene un transformador, que cuando usted cruza la puerta de la iglesia ya todo es gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, aquí estoy en victoria, amén, aleluya, todo, cambiamos quiénes somos, pero cuando estamos afuera no somos así. Nos transformamos es cuando cruzamos la puerta para adentro. Pregunta: si conociéramos a Dios de verdad, ¿sucedería esto? No. Porque no solamente sabemos, sino que entenderíamos que al Dios al que servimos es un Dios que es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está aquí en la iglesia, pero también está allá en la calle. También está en tu casa. También está en tu trabajo. También está en tu universidad. Está en tu lugar de estudio. Donde sea que vayas, Dios está. Si haces lo indebido, ¿por qué no lo haces? ¿Porque el pastor te ve o porque eso ofende a Dios? Silencio. ¿Por qué razón nos portamos bien? ¿Para agradar al pastor o para agradar a Dios? Debería ser para agradar a Dios. Y si es para agradar a Dios y Dios está en todo lugar, ¿cómo me debo portar entonces yo en todo lugar? Bien. ¿Por qué razón nos exponemos nosotros a una doble vida entonces? ¿Por qué razón somos unos afuera y somos otros aquí?
Creemos que porque le colocamos 4 o 5 claves al WhatsApp, a lo mejor Dios no va a leer mis mensajes. Cuando David dijo que antes de que la palabra salga de mi boca, tú ya la conoces. Hoy diría David, antes del mensaje ser enviado por WhatsApp, ya tú lo conoces. Así usted lo borre, así usted quite la aplicación del celular después de haber mandado el mensaje, ¿conoce Dios las intenciones de nuestro corazón o no? Entonces, ¿por qué nos falta el conocimiento de Dios? Quiero decirles algo, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si a Dios le molestaba el hecho de que su pueblo no le conocía, ¿será que hoy le molesta también? Lea conmigo el capítulo 4, verso 6. Yo sé que usted ha escuchado este versículo, pero lo hemos visto en el contexto equivocado. A ver, ¿quién lo puede leer en voz alta? Duro, todos. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Oseas 4:6. Mi pueblo, ¿por falta de qué? De conocimiento. Siempre lo predicamos, ¿no? El pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermano, estudie, vaya a la universidad, porque el pueblo perece es por falta de conocimiento. Lea. Ahora, no está mal leer, no está mal leer, estudiar, pero el pueblo no pereció por desconocer a Dios en el sentido intelectual. El pueblo pereció por no conocer quién Dios era. Iban al templo, daban sus ofrendas, por eso el 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. El pueblo conocía quién era Dios, mas no estaba en un constante contacto con Dios. Cuando conocemos la religión, la iglesia, aprendemos a hacer las cosas que creemos que agradan a Dios. Pero la pregunta es, ¿tú estás seguro que lo que tú haces le agrada a Dios? Si no, para muestra un botón. ¿Cuántos antes eran de la iglesia tradicional? Levante la mano. ¿Por qué razón usted adoraba imágenes? ¿Qué le dijeron? ¿Pero qué le dijeron a usted en el principio? ¿Por qué razón usted debería orarle las imágenes y prenderle velitas y rezarles? Porque eso agrada a Dios. Antes le dijeron a ustedes, por eso ustedes lo hacían. Pero solo un abrir de la Biblia y conocer de Dios, usted se da cuenta que eso a Dios no le agrada. Cuando vivíamos en ignorancia, en desconocimiento de Dios, hacíamos cosas que creíamos que a Dios le agradaban, pero realmente no le agradaban. Lo mismo sucede el día de hoy. Muchos cristianos solo cambiaron de domicilio. En vez de ir el domingo a misa, van el domingo a la iglesia, pero su vida sigue igual. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere holocaustos. Dios quiere misericordia y conocimiento de Él. Conoce a Dios, busca de Él, día tras día habla con Él. Así es que uno se conoce por medio de la comunicación. Yo le hablo a Dios y Él me habla a través de su palabra. Si no hay comunicación, es imposible conocer a Dios. ¿O es posible que yo lo conozca a alguno de ustedes sin ni siquiera intercambiar una palabra con ustedes? ¿Es posible que yo los conozca? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a usted, hermano, venga a una cita para consejería el lunes? Y usted llegó el lunes y yo me senté y la hora de consejería, en vez de usted hablar, la hablé yo. ¿Lo puedo conocer a usted? Tampoco. Todo se da por medio de ¿qué? Del diálogo. ¿Cómo es el diálogo del cristiano con Dios? Oro para hablar con Dios y Dios por medio de su palabra me responde. ¿Qué tanto conoces a Dios? Si usted levanta su mano y dice yo conozco a Dios, falso. Nadie conoce totalmente a Dios. Dios es demasiado grande para que usted pueda decir que en 20, 30, 40, 50 años de su vida usted lo logró conocer. Lo que sabemos es poco, lo que estudiamos es mínimo. Un gran teólogo americano, Jonathan Edwards, el teólogo más importante que salió de Estados Unidos, él conoció del Señor y se dedicó su vida a estudiar la palabra de Dios.
¿Sabe qué hacía él? Arrancaba su mañana, oraba, desayunaba y dedicaba 14 horas del día al estudio de la palabra de Dios. 14 horas del día, por el resto de sus vidas, 14 horas al día al estudio de la palabra de Dios, y no terminó. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la lectura de la palabra de Dios? Ay, pastor, yo me escucho el devocional tal por el radio. Tú, ¿cuánto tiempo tú sacas leyendo? Yo hago un devocional y ojalá muchos lo escucharan, pero la idea es que con el devocional complemente tu tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo se conoce una pareja? En la intimidad, en el hablar, en el comunicarse. Y Dios, ¿qué le está proponiendo al pueblo? Un nuevo matrimonio, un nuevo pacto. La iglesia es la esposa de la cual Dios está preparando, Jesús está preparando para el día maravilloso que lleguen las bodas del Cordero. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y ese día será un día maravilloso donde la iglesia se presentará así limpia, sin arruga, sin mancha, para celebrar las mejores bodas que pueden haberse celebrado, la boda entre Cristo y la iglesia. ¿Estás preparado para ese día? Si no lo estás, comprométete a buscar de Dios, porque la promesa no es solamente de juicio, no es solamente de castigo, hay una promesa de restauración. Dios quiere restaurarte, Dios quiere restaurar esa relación que estaba perdida. Busca de Él esta semana, busca de Él el día de hoy, comprométete a conocerle a Él, porque el pueblo perece es por falta del conocimiento de Dios, no por falta del intelecto. ¿Quieres perecer? Estoy seguro que no. Busquemos a Dios, aprendamos de Él, caminemos con Él, conozcámosle de una manera profunda, para que así nuestras vidas puedan ser enderezadas por el único que lo puede hacer, nuestro Dios Todopoderoso, y la obra que Él hizo a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré.